La UNAM aplicará un examen presencial para verificar los más altos puntajes de los aspirantes a sus licenciaturas que viven la incertidumbre de un proceso de admisión en línea que prometía equidad. Ya hubo una dimisión y denuncia, aunque no se han anunciado sanciones individuales para quienes hayan hecho trampa. México es amigo de todos, así responde la presidenta Claudia Sheinbaum al presidente Donald Trump, quien compartió un artículo que acusaba al país de corrupción y de no ser amigo de Estados Unidos. Sheinbaum defiende la soberanía, mientras cientos de mexicanos se manifiestan en contra de los lazos con Israel. ¿Qué tal? Te saluda Carla Angélica López. Es lunes 3 de agosto y esto es En Portada, historias que se escuchan. Un espacio dedicado a las noticias que impactan nuestra vida cotidiana. Gracias por escuchar nuestro contenido. No olvides que puedes dejarnos tus comentarios y compartir tus episodios favoritos. Comenzamos. La Universidad Nacional Autónoma de México sigue enfrentando una de sus mayores crisis, con la aplicación fallida de su primer examen de admisión en línea a 158,127 aspirantes. Los resultados atípicos generaron sospechas de irregularidades, incluyendo el uso de inteligencia artificial. La institución suspendió temporalmente las inscripciones y formó una comisión técnica para revisar el proceso. Esta comisión, presidida por Eduardo Bárcena García, identificó distribución de soluciones de reactivos, suplantación de identidad y uso automatizado de IA. Por ello, recomendó aplicar un examen de control presencial lo antes posible a los aspirantes con los puntajes más altos o atípicos, con el fin de verificar la autenticidad de los conocimientos. Aplicar el examen de control de manera presencial para poder procesarlo lo más pronto posible. Asignar los lugares de ingreso a partir del resultado obtenido en el examen de control. La convocatoria al examen de control no constituye una imputación de conducta irregular. El rector Leonardo Lomelí ofreció una disculpa pública. Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que, habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control, pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso. Tengan la confianza de que obtendrán un buen resultado y que confirmarán su ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México. La universidad presentó una denuncia por posibles prácticas fraudulentas relacionadas con el examen. Pero, ¿de quién dependían los exámenes y la contratación de la empresa Territorium Life vulnerada en el proceso? De Patricia Dávila Aranda, secretaria general de la UNAM desde noviembre de 2023, primera mujer en el cargo. Bajo su responsabilidad estaba la Dirección General de Administración Escolar. Dejó el puesto tras la entrega del primer informe de la comisión. Aranda es bióloga egresada de la UNAM, maestra por la UNAM y doctora por Iowa State University, investigadora titular C en la FES Iztacala, investigadora nacional emérita con amplia trayectoria en botánica y ciencias naturales, múltiples reconocimientos y cargos previos, directora de la FES Iztacala en 2 periodos, coordinadora de posgrado y secretaria de Desarrollo Institucional. Tras la salida de Patricia Dávila, se designó como nuevo secretario general a Javier de la Fuente, odontólogo que ya ocupó ese cargo durante la gestión de Enrique Graue. Canal 11 retomó de forma pacífica el control de sus instalaciones este domingo, tras más de 2 meses de ocupación por un grupo de estudiantes y de docentes del Instituto Politécnico Nacional que demandaban aumento al presupuesto y transparencia en el manejo de recursos, auditorías, democratización de órganos de gobierno, eliminación de grupos de choque y la destitución del director general Arturo Reyes Sandoval. Las mesas de trabajo para atender estas demandas continuarán por la vía institucional. El pasado jueves fue detenido Ramón Ángel, alias el R1, en un operativo y enfrentamiento en Jalisco. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que es el presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Permitió identificar la participación del R1 en la planeación y autoría intelectual del crimen, y con pruebas sumamente sólidas. También hay indicios de que Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, habría tenido conocimiento del crimen. Algunos detenidos señalaron que el grupo criminal del R1 consideraba provocación las acciones de Manzo, quien había participado en detenciones de miembros de la célula. Literalmente lo mencionan algunos detenidos, una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal. Tras la detención del R1, su hermano Rafael Álvarez Ayala, alias el R2, asumió el liderazgo del grupo. Además, Harfuch informó que Francisco, hijo del R1,
mantuvo una relación sentimental con la influencer Valeria Márquez, asesinada en mayo de 2025 en Zapopan mientras transmitía en vivo en TikTok. Ya la había amenazado en varias ocasiones. Todo indica que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio. Al siguiente día de esta rueda de prensa, la Fiscalía de Jalisco detuvo en un cateo en Zapopan a Iván Martín N., posible coautor material del feminicidio de Valeria. El agua es de Chihuahua, no de empresas privadas. ¿Dónde está? No se ve las acciones de Israel. Este 2 de agosto, manifestaciones en varias ciudades de México expresaban su rechazo al acuerdo de cooperación hídrica firmado en 2023 y vigente hasta 2027 entre la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua y la agencia Mashav del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Exigieron alto al fuego en Gaza, cese de relaciones con Israel y criticaron a la gobernadora María Eugenia Campos por promover, según los organizadores, un proyecto colonial y de negocios con un gobierno acusado de genocidio. Hubo protestas paralelas en Ciudad de México, Puebla, Aguascalientes, Saltillo, Pachuca, Toluca, Monterrey, Querétaro. Mientras tanto, Hamás, movimiento político y militar en Gaza, confirmó un acuerdo de desarme, pero lo condicionó a que Israel abandone por completo la zona y cumpla 10 demandas, entre ellas el cese total de ataques, la retirada de tropas, la reconstrucción, que permita la autodeterminación y la creación de un Estado palestino independiente. El anuncio responde a la declaración del presidente Donald Trump sobre un desarme total gestionado por su Junta de Paz. Israel se opone a estas condiciones y mantiene ataques en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 70,000 personas. Donald Trump respaldó en su red social un artículo de Bill O'Reilly que calificaba a México de no amigo de Estados Unidos. Lo acusaba de corrupción, asesinatos y narcotráfico y criticaba a la presidenta Claudia Sheinbaum por no permitir la entrada de fuerzas estadounidenses. A ello respondió la mandataria. Nosotros somos amigos de todo el mundo, Y la valentía es la defensa de la soberanía. La bancada de Morena en el Senado argumentó que los cárteles son redes transnacionales alimentadas por el mercado del consumo y el flujo de armas desde Estados Unidos. Exigió honestidad intelectual y reafirmó la disposición al diálogo y la cooperación bilateral sin subordinación ni violación a la soberanía. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene 80 años, pero dice que está muy entero y por eso anunció su candidatura a un cuarto mandato en las elecciones de octubre. El líder progresista enfrenta una presión creciente de dirigentes extranjeros, mientras su rival, el senador Flavio Bolsonaro, recibe apoyo abierto del gobierno de Donald Trump, del presidente argentino Javier Milei y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Lula llega a la contienda con una popularidad en las encuesta superior a la de hace 6 meses. Este escenario se enmarca en una marcada ola de avance de la derecha y la ultraderecha en América Latina. Europa atraviesa una de las peores temporadas de incendios forestales de los últimos años, impulsada por olas de calor sucesivas, sequía extrema y vientos fuertes. Según datos del sistema europeo EFIS, hasta finales de julio se habían quemado más de 450,000 hectáreas en la Unión Europea, más del doble del promedio histórico. El saldo humano incluye al menos 17 civiles muertos, 6 bomberos y 2 tripulantes de helicóptero, además de cientos de miles de evacuados, alrededor de 330,000 solo en España y Francia. Grecia, actualmente el frente más crítico. Un incendio al oeste de Atenas ha quemado más de 11,000 hectáreas, destruido más de 100 viviendas y forzado la evacuación de más de 1,000 personas. Dominga, revista digital. Cloud, ChatGPT, Gemini y Grok fueron puestos a debatir sobre los límites éticos de la inteligencia artificial en la guerra, la vigilancia masiva y su creciente uso por gobiernos y empresas tecnológicas. Aunque cada modelo mostró posturas distintas, coincidieron en que la IA no debe tomar decisiones letales de manera autónoma y que su uso requiere supervisión humana y reglas claras. El debate también evidenció que las posturas de estas herramientas están influenciadas por los principios establecidos por las empresas que las desarrollan. El principal desafío es evitar que la tecnología sea utilizada sin controles para fortalecer la vigilancia, la guerra o el poder político de las grandes compañías. Un reportaje de Temoris Greco que puedes leer a detalle en milenio.com. Goles y hazañas en medio tiempo.
América venció 3-0 a Santos en la jornada 3 de la Apertura 2026, con anotaciones de Henry Martín, Alejandro Cendejas y el canterano Cárdenas. Las Águilas llegaron a 7 puntos y se colocaron como líderes del torneo, además de mantener su invicto. Toluca consiguió su primera victoria como local al imponerse 3-1 en Necaxa. Los Rayos terminaron el encuentro con 9 jugadores tras 2 expulsiones, mientras que los Diablos llegaron a 6 puntos y se recuperaron después de su derrota en la jornada anterior. La delegación mexicana de clavados tuvo una destacada actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 al conseguir 9 medallas de oro, 1 de plata y 4 de bronce. México no dominaba esta disciplina con esa cantidad de preseas doradas desde Mayagüez 2010. Detrás de los famosos. Harry Styles llegó a la Ciudad de México a finales de julio para su gira Together Together Tour y ya dio los primeros 2 de 6 conciertos que tiene programados en el estadio GNP Seguros. Ha sido captado paseando por la colonia Roma Norte, tomando café y comiendo tacos, momentos que se viralizaron rápidamente entre sus fans. Durante el segundo concierto, una intensa lluvia con granizo retrasó el inicio del show y canceló la presentación de la telonera Georgia Smith. A pesar del mal clima, el público de unas 68,000 personas permaneció en el estadio. Styles salió al escenario cuando el piso aún estaba mojado y resbaló, pero desde el piso siguió cantando. Le invitamos a visitar nuestras distintas plataformas para mantenerse al tanto de lo que acontece minuto a minuto. Milenio Diario, milenio.com, Telediario, Telediario Radio y telediario.mx. Multimedios Podcast, un espacio que te conecta con las noticias más relevantes del día. Suscríbete y coméntanos.